Listo, hemos llegado. Hermoso verte del otro lado, además, Flor, como que extrañaba esa dinámica de vernos. Bueno, Sí, para quienes están del otro lado, bienvenidas a esta charla. Creo que uno de los objetivos más lindos es poder conocer otras historias, que no sean solo que las esté contando yo, sino otras experiencias, otros recorridos. Creo que el tener esta diversidad de conocer otras historias nos hace, no sé, yo pienso que tratarnos con mayor amabilidad, porque es como que, no soy la única que le está pasando. Bueno, justo encima acá somos dos flores, pero bueno, como que hay otra flor que también pasa esto. Eh, y también quizás motivar e inspirar, como decir, bueno, yo estuve ahí, me siento reflejada o no, o siempre siento que de todas las charlas podemos sacar algo que nos hace eco y nos ayuda a conectarnos con nuestro proceso. Del otro lado, aquí la tenemos en la señorita Flor García Díaz. Flor estuvo en muchísimos de los talleres que hice el año pasado, por eso digo como que ay, extrañaba vernos porque nos vimos durante 6 meses, casi todas las semanas. Y nada, la idea es que ya nos puedas compartir un poco de su recorrido, en qué está, qué miedos subieron en el camino, qué cosas le mm, ayudaron. Así que nada, Flor, gracias por compartirte y estar en este espacio. ¿Y tenés ganas de hacerte una mini presentación para que alguien entienda del otro lado? Esta es la peor parte, es la más difícil en general. sí. No, bueno, gracias a vos porque un poco cuando hablábamos de hacer esta charla, hablábamos de que capaz que revisitar el proceso es como una manera también como de poner en valor todo lo que venimos pasando, ¿no? Y la verdad es que a mí el proceso en el que me acompañaste, para mí fue recontra transformador. Eh, Y nada, hoy poder sentarme a revisitar un poco de eso para compartir cuál fue mi experiencia, la verdad que hasta eso mismo fue súper enriquecedor, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Flor también. Eh, Hice una carrera en artes, terminé siendo docente, trabajo que amé durante muchos años, pero bueno, en un momento de mi vida eso empezó a hacerme mucho ruido hace un poco más de un año. Eh, Quizás un poco antes, ¿no? Pero viste que son procesos un poco largos. Entonces, de repente empezó a hacer ruido, hubo cosas que empezaron a dejar de cerrar, no por cuestiones puntuales, creo que fue más una cuestión como de cambio, ¿no? Y bueno, de repente llegué a un momento de colapso en el que ya no podía más, no podía más estar en ese trabajo, ya me había empezado a enfermar, había sido algo como muy difícil de sobrellevar. Y bueno, y en un momento, un poco hablando con la gente de mi entorno y todo, me planteaban, necesitas un cambio. Pero la realidad era que era tal el miedo en ese momento y al mismo tiempo el colapso en el que uno se encuentra, que la realidad no tenía ni energías para ponerme a pensar, bueno, ¿para dónde salgo? ¿No? Además yo venía como de mucha desconexión conmigo misma, venía con una idea como de deber hacer muchas cosas, ¿no? Y poco espacio por ahí para lo que quería o para lo que disfrutaba. Entonces había un montón de cosas de mí misma que no tenía ni idea de qué se trataban. Eh, y bueno, en ese momento, estando en plena crisis, me llega un mail, yo ya te conocía por redes hacía un tiempito atrás y veníamos como partiendo por ahí algo más así, más tipo ping pong. Y me llega digamos, el flyer de Amiga Baja un Cambio y el título era como, pará, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios, porque estoy necesitando esto. Y justo estaba entrando en vacaciones. Dije, listo, es esto. Eh, Así que bueno, nada, ahí nos metimos. Eh, Qué sé yo, un poco el puntapié inicial, digo, después de mucho tiempo hablamos de otras cosas, ¿no? Pero el puntapié inicial para mí creo que fue sentirme mejor, así de básico, ¿no? Eh, por ahí después empezamos a hablar de propósitos y de otras cosas como mucho más complejas, pero creo que el puntapié inicial fue sentirme mejor. Eh, y la realidad es que hoy sí me siento mucho mejor, ¿no? Y después de todo el recorrido creo que hemos encontrado juntas y un poco después yo por mi parte cuando terminamos todo un montón de cosas nuevas.
que hoy están como empezando a tomar forma de a poco, ¿no? Empezando a experimentar y a darme más permisos. Bueno, nada, hubo un montón de cambios en el medio. Eh, pero me parece que, no sé, a veces me da la sensación de que esto, de que buscamos cosas como muy grandilocuentes, ¿no? O buscamos respuestas como muy, muy enormes y de repente yo lo que necesitaba en ese momento era solamente era sentirme mejor. Eh, Así que bueno, hoy estoy mejor. Eh, y bueno, nada, así empezamos. La otra vez mirando, tipo, buscando tipo, en qué momento nos habíamos conocido, yo sabía que había sido amiga, vi que habías comprado el taller de amiga bajo un cambio en Navidad, y fue como, es interesante, fue como 24 de diciembre, y arrancamos en enero. Eh, y hoy para contar, o sea, si querés, ahora vamos tipo al presente, para que puedas contar en qué estás experimentando hoy, y ahí hacemos como el camino a, porque yo ya lo sé, pero quienes están del otro lado no saben todavía en qué andás. Bueno, en realidad ya te digo, yo estudié artes en la universidad. Nunca ejercí la realidad, ejercí un poco de profe de arte, pero que no es lo mismo. Eh, y siempre le tuve como mucho miedo, entonces esto, muchos meses y años de terapia después, ¿no? Es como que estuve rodeando el tema, empiezo en la escuela, me encanta, me deja de gustar la escuela y de repente necesitaba encontrar como otra cosa que me empezara a gustar y de repente encontré que el arte capaz que sí podía ser una opción. Así que bueno, había probado cerámica hacía unos años atrás, que cosa que me había encantado y después, bueno, cuestiones de la vida había quedado ahí medio en el tintero y de repente decidí retomarlo como mi actividad principal. Eh, Así que hoy en día estoy haciendo cerámica y estoy tratando de que eso ocupe cada vez más tiempo en mi vida y cada vez más, tenga como cada vez más importancia y cada vez más lugar, ¿no? Eh, Hoy no puedo vivir de eso claramente y todavía es una actividad que está súper en experimentación, pero sí de a poco voy como tratando como de darle el lugar, ¿no? Y de darle la importancia, de darle el tiempo, de invertir lo que puedo en eso, bueno, de ir acomodando las cosas para que eso tenga el lugar, el espacio y el tiempo que yo creo que hoy necesito y que me hace bien. Eh, Así que bueno, ando experimentando un poco por esos lados. Espectacular. Me vuelvo un poco a lo que contabas antes, que parte de lo por qué a mí me gusta tanto compartir estas historias son historias reales y procesos reales con sus tiempos reales y sus días y sus Mm, vueltas. Y ahora también es esto, como decir, bueno, medianamente ya sé para dónde quiero ir, estoy invirtiendo en esto, me estoy capacitando, estoy probando, todavía no vivo de esto, estoy como en no. ese momento de construcción, o sea, me venía mucho a la mente como preparar la tierra Mm, para que algo pueda dar frutos y también creo que eso ayuda un montón porque saca ansiedades, como, pará, Flor también le está llevando tiempo, por así decirlo, no es que a mí no, tipo, no sé, a todo el mundo le funciona rápido y le sale rápido y a mí no. Y creo que sí. para mí eso tiene mucho valor, poder compartir esto, como lo que vamos a estar charlando y lo que estás charlando de, che, todavía esto no me está dando plata, pero estoy dándole Mm, cada vez más espacio y le estoy poniendo cada vez, no sé, haciéndolo o más prioridad en mi vida, creo que lo dije muy mal, pero mm, me entienden, para que esto eventualmente sí dé un fruto sí, económico más adelante. sí. Y también algo que lo que lo hablamos un montón en los talleres y demás, es que cuando llegamos a ese nivel de colapso, y a mí no puedo creer, y al mismo tiempo lo puedo creer porque a mí me ha pasado, que tengamos que enfermarnos para Sí, darnos cuenta que hay algo que está mal. O sea, yo directamente me fracturé el pie y me lo destruí sí, con estos clavos, pero después salir del colapso no sucede por un acto de magia, no es como, toco el botón acá de descolapsar y ya estoy bien. Lleva un mm, tiempo, siento como volver a entrar en una sintonía un poco más tranquila para recién ahí tener la disponibilidad mm. energética que requiere empezar a buscar qué es lo que me gusta. Sí, y algo también que me fui dando cuenta con el tiempo, porque incluso toda mi experiencia en los talleres fue como muy nueva, digamos, ¿no?
Y esto de sentarme a hacerme preguntas y empezar a ver qué me pasaba con lo que me pasaba o con lo que pensaba, o en fin. Eh, es que todo el tiempo es un ida y vuelta, entonces das un pasito y va para atrás y te volvés a sentir mal y volvés a sentir que tenés que volver a lo que conocías, porque por más que sea una porquería, por lo menos ahí sabes más o menos cómo manejarte y de repente es todo nuevo y de repente se empiezan a disparar cosas distintas. Creo que esto también lo hablamos mucho, que yo vine acá, empecé tratando de sentirme mejor, de repente empecé a encontrar cosas que tenían que ver con el arte que me hacían bien. Yo dije, bueno, listo, es por acá, sigo por acá, pero de repente se empezaron a abrir ramas de cosas como en paralelo y de repente yo dije, bueno, quiero poner en crisis mi laburo o quiero poner en crisis, no sé, mi vocación, y de repente se me dio vuelta la vida, se puso todo de cabeza, entré en una crisis de pareja, entramos en una crisis, o sea, fue como mucho, ¿viste? Pero creo que tiene que ver con que estaba tocando cimientos, ¿no? Y eso nunca es gratuito, pero al mismo tiempo es como, no sé, es como muy transformador. Entonces, es imposible tocar un lugar sin que se empiece a, ¿no? A mover todo el resto. Y recién antes de entrar, hablábamos de esto de que es como que uno todo el tiempo está en proceso, ¿no? Y uno mueve una cosita y se sigue moviendo y se sigue moviendo y es permanente, me parece, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos en offline. Creo que todas las aristas están muy interconectadas y cuando nos empezamos, y esto también lo estoy empezando a charlar más ahora con las personas que me están escribiendo por fan y demás. Para mí, fan de los lunes o el taller de Ikigai de propósito que hiciste en su momento, es un viaje de reconexión con el disfrute y con el deseo. Mm, Eh, y buscar o habilitar, o abrir la puerta al disfrute y al deseo, hace que se muevan un montón de sí, cosas, que haya un montón de cosas que sean maravillosas porque nos sí, empezamos a conectar más con eso, pero que haya otras cosas que son movilizantes porque me invita a tener conversaciones sí, con nosotras mismas y con otras personas que son nuestras parejas o no sé, nuestros padres o incluso sí. amistades que no tuvimos ese momento. Entonces también es eso que es como, wow. Sí, y digo, siempre, creo que siempre fomentamos mucho, por lo menos desde el grupo, una mirada como muy amorosa, ¿no? Y de repente es, bueno, mi vida entera entró en crisis, ¿qué hago? Y es como, bueno, no puedo volver para atrás, pero no sé cómo seguir para adelante. Bueno, freno y entiendo o trato de entender en todo lo que me pasa, entre las cosas lindas, las cosas malas, las cosas buenas, lo que me angustia y todo, trato de entender que es, bueno, me metí en un proceso gigantesco. Necesito tiempo, necesito paciencia, necesito pensar, necesito disfrutar, necesito darme espacios de descanso. Eh, digo, es parte del proceso, pero sí es un proceso súper movilizador que en mi mente en un principio era como muy lineal y dije, bueno, listo, me encargo de ordenar esta parte y de repente no, de repente fue todo. Eh, pero bueno, lo haría de nuevo las veces que sea necesario, ¿no? Eh, no sé, es como encontré cosas de mí misma que realmente ni sabía que existían. Eh, y es como también decíamos, eso me da herramientas hoy para, no sé si estar más tranquila o pasarlo mejor, pero como para tener otra manera de encarar las nuevas cosas que sé que van a venir o los nuevos cambios que sé que van a venir. Es como que si bien no es igual, de alguna manera es, bueno, pero yo ya pasé por algo más o menos parecido. Bueno, por ahí no estoy tan mal plantada y que venga y vemos. Eh, pero bueno, Se me viene en mi experiencia personal, en lo que vos decís, como la palabra solidez. Es como decir, ok, viene otra ola, viene otro desafío, que yo también, Flor Garbuto, los tengo constantemente, pero me siento como más preparada o bueno, más plantada como para poder surfear esa ola o pasarla por abajo, llenarme de ese aprendizaje y demás. No sé si solidez es una palabra que vos la compartas o si es otra palabra, digamos. sí, es como cierta, no sé, te va a pegar igual digo, va a traer todo lo que una crisis trae, ¿no? Pero es como que a mí me da como más, no sé, como más conciencia, ¿no? Y decís,
bueno, listo, me siento horrible, pero esto es parte del proceso, entonces en algún momento se va a pasar, serán semanas, meses, días, no sé, pero en algún momento se va a pasar y esto lo voy a poder sacar adelante, ¿no? Em, pero bueno, como hablábamos antes, es algo que me parece que es de por vida, ¿no? Es como un estilo de vida, digamos. Es el estilo de vida de la pregunta y es el estilo de vida de la crisis. Em, pero bueno, ya te digo, a mí me sigue resultando súper transformador. Sí, creo que, que nos metemos de nuevo en eso porque ya sabemos que hay un montón de cosas increíbles que suceden después de que decanta. Y quería Y preguntarte, porque es mucha confianza también. re, Eso no es fácil de ejercitar. quería preguntarte, Flor, ¿cómo es que se fue armando como este proyecto de cerámica? O sea, ¿qué fases tuvo? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Sé que hubo unos idas y vueltas en el medio. La otra Sí, vez prendiste el horno por primera vez y yo justo te sí, escribí por otra cosa y fue como, sí, sí. increíble. No, en realidad tuve contactos como esporádicos con la cerámica, digamos, varios años antes. Cada vez que me conectaba con cerámica era como, uy, acá hay algo que es re interesante, y en ese momento ni me podía imaginar que era algo así. Era como, ay, bueno, qué lindo, qué sé yo, y pasaba lo siguiente y seguía con mi checklist de hacer un montón de cosas, pero nada que tuviera que ver con cosas que disfrutara. Justo un poquito antes de la pandemia me meto en un taller a trabajar cerámica bien y me voló la cabeza. Pasan unos años, yo ahí empecé como a conocer y a practicar un montón de cosas, imagínate con una clase de cerámica online, o sea, era como rarísimo porque hay mucho de táctil y hay mucho de técnica y hay mucho como de, de, de la mirada del profe en lo que estás haciendo, que en ese momento era re difícil, pero aún así lo logramos y ahí empecé como a tener una autonomía con el material eh, que para mí fue alucinante. Pasan unos años, me quedo sin taller por cosas de la vida y de repente dije, bueno, sigo sola, sigo sola, sigo sola, sigo sola. Eh, Ahí es un poco también donde empecé a hacer todo este proceso, ¿no? Eh, Fue como en paralelo, donde empecé a hacer los talleres y empecé a conectarme conmigo y de repente dije, pará, porque esto sí me interesa. Esto está bueno, o sea, acá yo siento que acá hay algo. Eh, pero bueno, en mi mente, yo que vengo de universidad y todo, en mi mente era como, por un par de años que hiciste de taller, te haces la ceramista, o sea, ¿quién te crees que sos? ¿Viste? Y empezás como con ese mambo mental. eh, y casi todo el año, que fue el año pasado, digo bien, casi todo el año pasado es como que no me podía conectar o sea, sabía que era eso y lo pensaba y lo entendía, pero me costaba muchísimo trabajo conectarme con el material. Entonces fue medio como un año de empezar a revisar todas esas cosas, a revisar todas las creencias que tenía, a revisar de repente qué me pasaba con eso, bueno, un montón de cosas. La cerámica es una actividad súper cara, eh, porque son caros los materiales y bueno, y una de las cosas más caras es el horno, que en mi mente era imposible, realmente era imposible, eh, ni con tarjetas de crédito, ni con un crédito, ni con nada, o sea, realmente no había chance de poder conseguir un horno, entonces, y es como medio el lugar bisagra de la cerámica, ¿no? Para que sea cerámica la tenés que hornear. Entonces, bueno, de repente empecé a buscar alternativas y de repente es como que todo se empezó a alinear. Fue muy loco. Y de repente bueno, mientras estábamos en el taller, yo fui como haciendo un camino de conexión, no desde el hacer, pero sí por ahí desde la emoción, ¿no? Y desde lo mental. Tratar de hacer un camino de qué era lo que sí quería y de alguna manera, muy entre comillas, ¿no? Empezar a hacer como una especie de plan. Bueno, ¿qué necesito para poder hacer esto? Fue súper difícil porque además eran decisiones que tenían como muchísimo peso, pero de repente cuando empecé a avanzar en el camino es como que las decisiones que tenía que tomar en relación a las cerámicas se empezaron a facilitar. Y llegó un día en que la posibilidad del horno se dio y se alineó un poco como con esa gran decisión que era renunciar a la parte de mi trabajo para poder tener más tiempo para hacer cerámica.
Y de repente pasó todo junto, ¿entendés? Y renuncié a parte de mi trabajo y a los días tenía el horno de cerámica en mi casa. Y ahí fue como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Em, pero bueno, es un poco ese camino y recién yo creo que también ahí hay mucho de, no sé, uno cree un poco a veces que empezar como estos procesos es un poco como empezar en blanco, ¿no? Y mientras uno está haciendo todos estos procesos al mismo tiempo, la vida va pasando y uno tiene como otras cosas que hacer. Y entonces yo creo que el horno lo tuve en septiembre y recién en enero, cuando vuelvo a entrar en vacaciones, fue como, bueno, acá sí puedo parar por ahí a conectarme a ver qué me pasa con esto. No, no fue inmediato. Incluso yo había renunciado ya hace unos meses atrás, pero en esos meses del medio era como que no podía hacer otra cosa más que bajar la cabeza, empezar a descansar y empezar a tratar de encontrar qué hacer con eso que ya tenía. Hasta que, bueno, recién en estos últimos meses, en estas últimas semanas, fue donde pude empezar a conectarme con eso desde otro lugar, ¿no? Sí, es que nada, es como ese proceso, ok, está el horno ahí, es como, se habilita una nueva etapa, digamos, como que se abre una nueva etapa del proceso que también tiene ese tiempo como de entrada en calor, que lo mirás de costado, pasa esto, o como vos decís, pasan Sí, otras cosas en la vida que sí, lleva su tiempo hacer esa primera horneada, digamos, que también es muy sí. simbólico, me imagino. Fue una locura. Abrir el horno esa primera horneada fue una locura. O sea, es más, había esperado el horno tarda muchísimas horas en subir de temperatura y en bajar. Yo dije, lo espero hasta que se enfríe para abrirlo. Claro, no aguanté ni un pepe. O sea, me tuve que ir a dormir con la manija que tenía porque el horno no se iba a enfriar y no lo iba a poder abrir en el momento. Pues bueno, me voy a dormir, di un millón de vueltas, claramente no dormí nada. Y fue levantarme en la mañana siguiente y abrir el horno y era, esto es magia, o sea, no entiendo qué está pasando. Sí entiendo, pero no lo puedo creer. Eh, y nada, fue súper loco. Eh, Creo que con vos lo hablábamos, o creo que con mi pareja también, no me acuerdo, era como, esto es un hito en mi vida. O sea, pongámosle una banderita, ¿no? De logro. Eh, Nada, fue una locura total. Sí, por eso digo, Todavía es una locura, abrir los hornos siguientes todavía es una locura. para mí, uy, me escucho con eco, rarísimo. Bueno, No, eso te escucho bien. creo que en el momento, estimo, supongo, que llega el horno, una ya sabe que está marcando un hito en su vida. Entonces también existe esa como quizás adrenalina o ansiedad o ay, cómo va a ser y esto tipo que tanto lo soñé y que tanto lo esperé está acá, que también lleva ese tiempo de nuevo como integrar y efectivamente meter las manos en la masa y esmaltar, que es un acto así de milagro, porque uno nunca sabe cómo quedan las cosas, Sí. y poner en el horno. Quería preguntarte, Flor, ¿cómo fue ese momento en donde, como en el que decidís, por un lado, renunciar a parte de tu laburo hasta que efectivamente lo haces? Porque imagino que no debe haber sido una decisión muy fácil. No, no fue fácil, de hecho tuvo idas y vueltas, y de hecho llevó, bueno, yo suelo ser muy de planificar, ¿no? Pero llevó como sus meses. Yo empecé el taller no, ya, sí, en el taller de amiga creo que fue, en los primeros meses, ahí ya me di cuenta que lo que quería hacer era cerámica, pero de repente estaba tan quemada, trabajaba doble turno, o sea, en una escuela que tiene como muchísima demanda. eh, Y nada, era imposible poder dedicarle tiempo con lo que me quedaba de cerebro y de cuerpo para poder hacerlo. Eh, entonces, bueno, en un momento hablando con una de las chicas del taller y en un encuentro, de los encuentros que teníamos grupales, de repente una de ellas dice, bueno, sí, yo estoy pensando en dejar un cargo, ¿no? Nosotros trabajamos por turnos, o sea que dejar un cargo es dejar uno de los dos turnos. Yo en ese momento trabajaba los dos, trabajaba a la mañana y a la tarde. Y dije, pará, ¿por cómo si ella puede dejar un cargo, yo no puedo dejar un cargo? Fue como un momento de insight. Entonces dije, pará, capaz que esto se puede. Por ahí puedo tener, está bien, voy a tener la mitad del ingreso, pero también voy a tener el doble de tiempo. Empezamos a hablar con mi pareja, bueno,
haciendo cuentas, a ver si se podía. Él, la verdad es que me había visto muy quemada. Él mismo me estaba planteando la necesidad de un cambio en lo que estaba haciendo porque no, yo ya no daba más. Eh, y bueno, de repente se abrió esa posibilidad y empezamos a conversar y fue, bueno, listo, en abril, si mal no recuerdo, dije, bueno, listo, renuncio, ya está. Empiezo a hacer cuentas, miento, fue un poquito antes. Y dije, bueno, empiezo a hacer cuentas, bueno, si trabajo hasta tal día más o menos, junto a esta plata, y ahí renuncio. Es muy loco porque en ese momento cuando le planteo la renuncia a mi director, él me dijo, mirá, dame unos días a ver si lo podemos gestionar, a ver si podemos generar un cambio para que vos estés más tranquila y qué sé yo. Y viste que a veces te aparecen como esas pruebas de, bueno, a ver qué tan segura estás de la decisión que estás tomando. Y yo se ve que no estaba muy, bueno, era una decisión bastante complicada para mí. Entonces se ve que no estaba muy segura. Y le digo, bueno, vemos, bueno, me quedo 15 días y vemos. Y fue así como medio, empezamos como una negociación, cuando yo iba a renunciar. Eh, y es muy loco igualmente, porque en ese momento, bueno, yo me quedo esas 2 semanas, pero en esas 2 semanas estalla una crisis de pareja enorme, que un poco era lógico, porque lo que yo estaba planteando no era solamente cambiar mi trabajo, sino que estaba planteando una estructura familiar distinta. Entonces, bueno, de repente era, si estamos en esta crisis, no sabemos si vamos a seguir juntos o no, yo no puedo renunciar. Entonces ahí fue como que se me cayó toda la estantería, o sea, yo venía re envalentonada en que, bueno, listo, es esto lo que tengo que hacer y es este mi plan y es este el siguiente paso y de repente no se podía. Y de repente revisando las cuentas familiares tampoco se podía tanto. Y fue, pero yo quiero renunciar y yo ya lo había planeado y ya lo había verbalizado y ya lo había comunicado y de repente no se puede. Así que bueno, ahí fue un poco empezar a reestructurar todo, empezar a reestructurar la economía familiar que teníamos, empezar a reestructurar la pareja como lugar de soporte, ¿no? Como lugar de acompañamiento, empezar a reestructurar también el tiempo que tenía yo para acomodar mi economía para que el renunciar no fuera un piletazo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí empiezo, sigo trabajando el doble cargo, pero mi cabeza la realidad es que estaba en otro lugar. Eh, de todos modos, yo seguía como muy agotada, tenía una cirugía programada en el medio, bueno, ahí empezaron a pasar como otras cosas. Eh, y nada, de repente pasaron, ¿cuántos meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pasaron como 5 meses entre que yo, digamos, hasta verbalicé mi renuncia y hasta que la renuncia se hizo efectiva, ¿no? Hasta que yo me sentí, entre muchas comillas, segura, como para decir, bueno, listo, me armé este colchón, porque además mi idea era poder ahorrar un poco para que el renunciar no fuera como tan impactante económicamente también, ¿no? Eh, y de alguna manera es un deseo que tuvo que aguantar todo, como toda esa crisis y ese movimiento del medio y como esperar, pero no era una esperar de, bueno, te dejo al costado y no pienso en vos porque no sos posible. Era como, bueno, aguantame porque estoy trabajando por esto, ¿no? Estoy haciendo lo que puedo en este momento con las herramientas que tengo para que esto de alguna manera, tarde o temprano, sea posible. Así que bueno, llegó septiembre y ahí sí me planté con la renuncia y dije, listo, hasta acá. De hecho, ya yo soy muy pateadora, así que venía pateando la fecha, pateando la fecha, pateando la fecha. Y nada, un día mi pareja me dice, basta, poneme una fecha límite y anotala porque estás pateando. Eh, así que bueno, puse una fecha y dije, listo, ya está, es esta, ya fue. Y el momento de la renuncia fue un dolor de panza, una angustia, un miedo, porque era como, bueno, ahora en mi mente súper exagerada era me quedo en la calle. O sea, nada que ver, pero era ese, es el miedo en mi mente, ¿no? Eh, y bueno,
ahí recién, como 5, 6, 7 meses después u 8 meses después de que se me planteó la idea de decir, bueno, por ahí es por acá, recién ahí se hizo realidad. Eh, y bueno, y recién de ahí a acá es que empezó efectivamente a hacerse real todo el resto del proyecto, ¿no? Empezó como a tomar cuerpo. Sí, que podemos pensar que el proyecto se arrancó, andás a ver cuándo arrancó, siempre Vas es, a ver. porque una vez una parte, que es la parte de Ah, me compré el horno, pero que tiene que ver con esta conexión y con este deseo y con estas pruebas que vos decís como que aparece como eh, sí, tan difíciles. Quiero traer algo que para mí es hermoso que pasa en los encuentros grupales, que para mí, porque justo ahora me está escribiendo mucha gente tipo, che, ¿trabajás tipo en formato uno a uno? Para mí lo que tiene lo grupal es que a veces otra persona te hace ver otra posibilidad que no se no, te hubiese ocurrido. Que así tipo, che, no era ninguna fórmula así como de la Coca. ¿Cuál es la fórmula no, Coca-Cola secreta? Es alguien que planteó, che, voy a dejar de trabajar la mitad del tiempo y decís como, ¿cómo no sí, se me ocurrió a mí? sí, Tiene que ver con escuchar otras perspectivas y todo lo que habilita. No sabemos qué hubiese pasado, sí, nunca lo sabemos. no, Pero como eso fue un poco el ronquido de Masala que está acá al lado. Cómo eso fue un poco el puntapié para un montón de cosas. Y nada, esto que compartís también del proceso real de ok, sincero que quiero dejarlo, me pasan un montón de otras cosas. Después está ese sanguchito de 5 meses que me imagino que debe haber sido bastante difícil, porque si es, ya está la decisión tomada, esto ya no da para más, sí, pero me la tengo que bancar porque estoy reajustando esta economía familiar y ahí es donde para sí. mí es como esto paradójico, porque este trabajo que lo quiero soltar ya, pero al mismo tiempo es el combustible, como yo digo, para juntar esa plata que te permite comprarte el horno más tarde. Sí, primero con respecto a lo que decías de lo grupal, para mí fue algo maravilloso. De hecho, con muchas de las chicas hoy todavía seguimos en contacto y es como, que quedó como red permanente, ¿no? Y por ahí, qué sé yo, últimamente estuvieron pasando algunas cosas eh, a cada una y de repente es como un lugar Ay, Flor, gigantesco. te escucho re entrecortado. Pero además me acuerdo, bueno, esto fue así, una de las chicas plantea, y después mi hijo, ¿querés que volvamos a conectar? A ver, creo que ahí volvió. ¿Volvió? Pero nada, estabas Ahí va. contando como que seguiste en contacto con el resto de las chicas. Sí, y un poco esto de que a mí, o sea, a mí la idea me llegó de una de las chicas, y de repente me acuerdo que, digamos, otra chica que hacía un trabajo totalmente distinto al nuestro, era, bueno, por ahí yo puedo proponer hacer media jornada, no sé, algo como, y decir, pará, o sea, hay como un montón de opciones todavía que uno realmente no ve y que otro por ahí que está en una situación con sensaciones similares por ahí sí tiene, ¿no? Eh, y nada, para mí el grupo fue recontra transformador también. Y después me habías hablado de otra cosa y ahora se me fue. Ah, no, Ah, que no, y lo del proceso real. sí, que a veces el trabajo se convierte en ese combustible que te permite tener la plata para hacer otras cosas en el mientras tanto. Sí, y no solo la plata, sino que te permite como digerir un poco la decisión que estás tomando, ¿no? Qué sé yo, a veces uno puede tomar decisiones por impulso, ¿no? O dar como algún manotazo, y de repente cuando te enfrentás como a todo lo que está en el medio, a todas las micro decisiones que tenés que ir tomando para acercarte a ese lugar, digo, capaz es bueno, mirá qué significa todo esto. O sea, mirá que va a entrar en crisis esto, mirá que te va a faltar esto, mirá que tenés que aguantar tanto tiempo, o mirá que tenés que hacer tal esfuerzo, o tenés que soltar tales cosas. Y es como tratar de tener siempre en mente por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Totalmente. Eso para mí es como un bastión, como un palito, ¿viste? Personas que suben una montaña, es el por qué lo estoy haciendo, que
que Sí. ayuda. Justo te iba a preguntar como qué cosas sentís que te ayudaron a transitar este proceso. Eh, el grupo fundamental. El grupo yo creo que fue fundamental, ¿no? La grupalidad, el saber que teníamos encuentro todas las semanas, que además esto era algo que muy poca gente sabía de mí, que yo estaba atravesando por todo este proceso. De hecho, hoy hay muy poca gente que lo sabe. Bueno, ahora capaz que un montón. Pero, digo, y saber que tenía ese lugar donde yo podía ir a decir, quiero esto, me pasa esto, estoy sufriendo por esto, o me angustia tal cosa, era, es un lugar seguro, es como un lugar muy seguro. Eh, qué sé yo, también en ese momento por ahí no me daba cuenta, me doy cuenta por ahí más hoy, ¿no? Pero un poco poner como estos, no sé, como estos bastiones de disfrute, ¿no? Y defender como esos espacios. A veces uno cree como que el disfrute no, como que no tiene mucho que ver. ¿No? Algo así, bueno, pero es mi lugar de descanso, qué sé yo, es donde la paso bien y ya, y no. Y la realidad es que tener un lugar de disfrute que te conecte es como, es realmente un bastón en donde sostenerse. No es solo un lugar donde descansar, sino que es donde ir a buscar energía, es donde ir a buscar motivación, es ir a buscar inspiración o aunque sea solo power, ¿no? Eh, no sé, ahora se me ocurren esos dos. Bueno, es un montón. Eh, sí, son muy generales, ¿no? Ahí dentro de cada una hay como micro cositas, pero me parece que eso, no sé, también me da la sensación de que hubo como muchos permisos que hubo que tuve que negociar conmigo misma para poder tener estos lugares de sostén, ¿no? Permisos para poder hablar, permiso para compartir, permiso para disfrutar, permiso para descansar. Justo el otro día con una de las chicas hablábamos como un poco, estábamos hablando a principio de año, ¿no? Y hablábamos un poco, bueno, cuáles eran como nuestros proyectos para este año. Y una de ellas decía, bueno, es como que un poco lo que siento es que mi proyecto del año va a tener que ser descansar. Y bienvenido sea que sea descansar, aunque sea solo descansar. Eh, digo, yo me tomé, ¿cuánto? 4 meses, 5 meses desde que compré el horno hasta poner la primera horneada y que la realidad es que fue un momento de descanso, eh, porque lo necesitaba. Entonces, nada, me parece que son como ideas o son como conceptos o son esto, como postas en las que apoyarse, ¿no? Me haces acordar que justo ayer estaba hablando con una conocida que me dijo, ay, me fui una semana a la costa y pensé que iba a descansar y no, y fue como, amiga, te fuiste colapsada, o sea, tipo, nos estamos exigiendo en una semana Sí, sacarnos el cansancio un año. No no, funciona así, entonces creo que es eso, bueno, desde la renuncia, ¿no te viste como cuando siento que a mí me pasaba, tipo, terminaba de rendir un examen importante en la facu y después dormía 2 días seguidos, tipo, de la sí, adrenalina y del cansancio que tenía. Eh, sí. y creo que esto es lo mismo, como que después está ese tiempo de integrar también el nuevo escenario Mm. y de ponerlo en acción. Eh, así que, Sí, incluso en mi mente, o sea, yo hablando en terapia de esta situación y todo, porque además eso es algo que no dijimos, pero eh, yo durante todo este tiempo estuve con mi espacio de terapia personal, donde de repente era, bueno, fui al taller y hablamos de todo esto, ¿qué hago con todo esto? Eh, y un poco en terapia yo decía, bueno, sí, yo renuncio y al día siguiente me pongo a hacer. Y en mi cabeza funcionaba así. O sea, renunciar y ya me tomo una semana de descanso y arranco con todo. Y de repente me encontré con que no podía, porque me pasaban un millón de cosas y no podía. Entonces creo que también eso es una parte real. Entender que,
por ahí los procesos tienen otros tiempos y que no tienen por qué ser para nada ni parecidos a los míos, ¿no? Es como que se pone tanto en juego que no es solo la decisión de hacer cerámica en mi caso, sino que pasaban un millón de cosas en paralelo y todo un poco se había disparado desde el mismo lugar. Y bueno, paciencia, amiga. No, es Sí. como, bueno, Sí, traes algo que para mí es fundamental, que es el tema de la terapia, que yo siempre digo que si en los talleres los hacen tipo en paralelo a terapia, siento que se aprovechan un montón sí, más porque en taller se disparan tantas preguntas, que está buenísimo sí, decir como, ah, bueno, hoy quiero hablar de esto que escribí en el sí. taller. Y, ay, te iba a decir algo más, Flor, que era, ay, no sé, porque me quedé con eso. Pero con los tiempos, bueno, no sé, ya va a surgir. Eh, ¿Qué te gusta? Más allá que, como vos bien decís, cada camino es distinto y cada proceso es distinto y cada tiempo es distinto, ¿qué le recomendarías a alguien que está con ganas de hacer este un proceso de autoconocimiento y descubrir, no sé, qué es lo que le da disfrute, a qué se quiere dedicar? Em, yo creo que esto vos lo solés decir y yo lo leí medio como por arriba y lo pasé de largo y después dije, tendría que haber prestado más atención". 100% cierto. No es un taller de recetas, digamos, hay como muchas cosas para ir experimentando y también para ir viendo con qué resuena cada uno, ¿no? Pero también yo creo que tenés que tener como mucha disposición a meterte en lugares incómodos. En lugares incómodos, en lugares dolorosos, ¿no? En conectarte con cosas que por ahí no tenés muchas ganas, pero bueno, advertir que estas cosas van a aparecer, ¿no? Cuando uno empieza a revolver, bueno, hay cosas que salen. Ahí también está como el autorrespeto con uno mismo de ver hasta dónde sí, hasta dónde no, cuándo, como con qué ritmo llevarlo. Eh, pero yo te decía al principio, si yo tuviera que hacer todo el proceso, o sea, por ahí suena un poco difícil lo que estoy contando, pero si yo tuviera que hacer todo el proceso de vuelta, lo haría un millón de veces, y de hecho lo sigo haciendo. Digo, las herramientas que yo adquirí en el taller las sigo usando hoy en día. Y hay algunas que entiendo que se van a quedar para siempre. Eh, pero es esto que hablábamos por ahí al principio, ¿no? Es sentirnos más plantadas para poder atravesar lo siguiente. Entonces, por ahí no es que el taller empieza y termina, sino que es como que adquirís una mirada para poder seguir atravesando cualquier cosa que se venga. Hoy lo puedes experimentar con lo que estás atravesando hoy, ¿no? Eh, pero bueno, es incómodo, surgen un millón de cosas, por ahí tiene que tener por ahí un poco con uno mismo, ¿no? No sé. Eso. Sí, ahora me hiciste acordar con lo que decías, con lo que quería decir, que de nuevo, que tomar contacto con el deseo no es nada tipo liviano en general, que va, que tiene que ver con todas las cosas que nos hemos dicho a lo largo de los años, porque si vemos tu historia, No, cerámica no fue algo nuevo, fue algo que en idioma de taller estaba enterrado. Y a veces desenterrar ese deseo moviliza. Y eso también lleva tiempo y me parece súper lindo esto que decís como de respetar el tiempo y decir como, ok, agarré una palita, saqué un poco de tierra, me duele un poco la panza, bueno, me voy a quedar acá, me hago unos mates, a la otra semana agarro la palita, saco otra. Quizás la segunda semana me siento como, no sé, me siento mejor y saco dos palitas de tierra en vez de una. no, Nada, es sí. eso. Creo que es intenso por eso, porque conectar con el deseo
y habilitarlo. Me gusta mucho esta palabra, como habilitar el deseo es power. Es hermoso y creo que vos decís, creo que está Sí, bueno el mensaje porque das esperanza, como si lo tuviese que, fue tipo intenso, pero si lo tuviese que pasar de nuevo, lo pasaría. sí, Pero nada, sí. y me parece como algo zarpado eso para compartir. Sí, y además, nada, esto que vos decís, ¿no? Tiene como sus propios tiempos y a veces un poco los deseos no sé, a veces un poco los deseos entran un poco en conflicto con las creencias que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Total. Y ¿Cuándo entonces es no? bueno, no, y a veces es bueno, pero para lograr esto que yo tanto quiero, de repente tengo que dar vuelta a toda mi vida. Y por ahí es bueno, pará, esto no lo puedo hacer así ahora. Bueno, empiezo por esta parte y empiezo a ver qué pasa acá y empiezo a, no sé, a modificar tal área de mi vida y es un poco lo que me pasó a mí, digo, yo lo estoy contando con el diario el lunes, ¿no? Pero fue, de repente quiero esto y de repente querer eso, no sé, o me daba culpa o me hacía sentir mal y digo, pero yo quiero esto, ¿por qué me hace sentir así? Y es esto, es sacar una palita más y decir, bueno, pero pará, porque acá hay otra cosa funcionando. Y saco otra palita más, y bueno, pará, pero acá hay un montón de cosas. Y bueno, al final es como que todos esos cambios terminan acercándote a lo que vos querés, ¿no? Pero es como decimos, es un camino intenso, que recontra vale la pena hacer. Bienvenidos sean las valientes. La otra vez le pedí a las chicas del año pasado de fan que definieran fan, como para traer otras miradas. Y una chica, es un proceso para valientes. Así arrancó como su frase. Y me encantó porque nada, es escuchar otras voces también. Decir que se Sí, puede, que es power y que si las personas tienen ganas de hacerse preguntas y también estos, sentirse sostenidas por el grupo y que sí. el grupo es un espacio seguro y que esto no es tipo, bueno, acá están los leones, tipo, es tu palo para defenderte, suerte. Sí, yo creo que eso es fundamental porque la realidad es que le da esto, le da un marco de seguridad a cosas que tienen, a cosas que son como muy vulnerables de uno mismo y que a veces, como me pasaba a mí, no las sabe ni siquiera tu entorno más cercano, eh, porque estás moviendo cosas que tienen que ver profundamente con vos. Eh, y entonces tener un espacio seguro en el que sabes un poco que están todas en la misma, bueno, ayuda un montón. Aunque no compartas, ¿no? Porque digo, había muchas personas que por ahí no compartían tanto sus procesos, pero solo estar en ese momento, estar en ese lugar y escuchar que hay gente que está en la misma, y esto que por ahí te tira una idea y decís, uy, es posible, capaz que es posible. No sé, para mí fue hermoso. Hermoso. Ay, gracias, Flor, por compartir, por dejarme ver tus primeras piezas que estuve chusmeando el otro día. Y nada, y por estar acá. Hermoso también habernos visto después en la vida real, cuando fue el encuentro presencial, salir desde la virtualidad. Y Ujú. gracias, gracias, gracias. Después estaré siempre atenta a ver cómo siguen las cosas y todo lo que me quieras compartir. Yo feliz de nada, de Ya, ver ya que van llegarán, ya desarrollando las llegarán las cosas cosas. nuevas. Sí, me encanta. Así que nada, gracias, Flor. No, gracias a vos, Flor, por la invitación. Un abrazo muy, muy grande. Dale, un beso gigante.